pues continuaremos en la secuencia que habíamos comentado para este curso de sistemas difusos, donde inicialmente pues empezamos del concepto más básico que es el de conjunto difuso, mostrando la diferencia que hay respecto a los conjuntos tradicionales y a partir de ahí, como he comentado en otras ocasiones, pues se generaliza pues toda la matemática, en particular pues la lógica y además las operaciones matemáticas se generalizan en base a que el concepto de conjunto difuso pues se, se puede ver como una generalización o una extensión del conjunto tradicional o conjunto eh, booleano, si queremos llamarle también así, que es el que solamente puede tener pertenencia o no pertenencia, o puede tener uno o cero como a los valores de pertenencia o membresía. En cambio, como hemos dicho, pues los conjuntos difusos pueden tener cualquier valor entre cero y uno, representando de esta manera o más fielmente o más cercanamente a lo que ocurre en la realidad. Bueno, entonces, como de hecho comentaba la vez pasada, pues el siguiente paso es, partiendo de esta idea de conjuntos difusos que estábamos viendo, plantear ahora lo que le llaman relaciones difusas. Y las relaciones difusas vienen a ser, pues, en cierta manera, una extensión o generalización de las relaciones tradicionales que ya conocemos de matemáticas. Entonces, empezaría por recordar qué es la relación, la definición de relación y algún ejemplo de relaciones tradicionales que ya deberían de conocer y deben de recordar, y luego mostrar la diferencia con lo que son relaciones difusas para que se vea precisamente cuál es el cambio y cómo es que es más general este concepto de relación difusa. En cierta forma, al yo ver relaciones difusas, también están incluidas las funciones, porque como todos saben, pues una función es un caso particular de una relación. Solamente pues la la función tiene la condición de que la variable llamada variable de salida pueda solo tener un resultado para un posiblemente varios valores de entrada y no a la inversa. Entonces, en ese sentido, se pone una restricción a la relación para que pueda ser función. Sin embargo, pues una relación puede ser de cualquier forma, puede ser por ejemplo, si tengo dos variables x, y, de una x a muchas y o de ah, muchas X a una sola Y, de cualquier forma es posible que sea definida, en cambio una función no. Pero bueno, ese sería como un comentario aparte, aunque no entraríamos mucho en funciones porque no es la idea ir por allí, pero si quisiéramos ir por el lado más matemático de estas cosas, pues sí interesaría ver funciones y luego ver ecuaciones y álgebra y todas las cosas que se ven en matemáticas. Sin embargo, como he dicho en otras ocasiones, pues aquí más bien el curso es enfocado a computación y en particular a inteligencia artificial. Entonces me interesan las partes que se emplean para hacer estos sistemas difusos o sistemas inteligentes difusos, que es la idea de este curso. Muy bien, entonces relaciones sí es importante porque vamos a ver más adelante que las reglas if-then, reglas sí entonces, son un caso particular de una relación. De hecho, son relaciones y lo veo de una manera muy genérica porque relacionan la parte de la if, que es la condición de una regla, con la parte del then, que es la conclusión de una regla. Y la importancia de las reglas es que pueden usarse para representar conocimiento. O sea, podemos expresar el conocimiento, por ejemplo, de expertos en algún dominio por medio de reglas if-then, reglas difusas if-then, de tal manera que tengamos el conocimiento representado y luego empleo un método de razonamiento lógico para poder obtener conclusiones que puedan ser utilizadas en la práctica para dar solución a problemas de muchas áreas como control, diagnóstico médico, predicciones de tiempo, etcétera. Muy bien. Pero bueno, empezaremos con relaciones. Entonces, pues se recordarán una relación, vamos a pensar el caso más sencillo, que es entre dos conjuntos o dos dominios, que prácticamente serían como relaciones binarias. Pues ahí sencillamente lo que estamos estableciendo es que hay algo, ¿no? Que precisamente puede llamarse relacionado entre los objetos de dos conjuntos, pero en general puede ser en N. Puede ser una relación en área o de tuplas de n elementos,
Sin embargo, pensaríamos en muchos casos por facilidad, a lo mejor en relaciones binarias, que solo relacionan dos variables. Le podemos llamar a las variables x1 y x2, o podrían llamarse x y y, que es a lo mejor el más sencillo que hemos considerado anteriormente en otros cursos. Bueno, independientemente de cómo se llamaran, serían dos variables. Si hay dos variables que son las que se están relacionando, sería una relación binaria, pero podrían ser n variables y tener yo o tener nosotros una relación en área, ¿no? Bueno, estas relaciones están definidas en el producto cartesiano, ya lo comentaba desde el otro tema, cuando veíamos operaciones con conjuntos difusos, que se podía ver también las operaciones en el producto cartesiano, que es cuando tengo presentes dos dominios distintos o dos universos y considero elementos de ambos, si son dos, de ambos universos. Y entonces prácticamente lo que uno hace es formar lo que le llaman pares ordenados, porque, por ejemplo, x minúscula subíndice uno sería un elemento de x mayúscula subíndice uno, y x2 minúscula ah, sería un elemento de x2 mayúscula. Entonces, cada, cada uno de los elementos de x1 mayúscula y x2 mayúscula puedo formar posiblemente un par ordenado, y si fueran más variables, pues serían eh, tuplas de n elementos, x1, x2 hasta xn, las que formaría con elementos de cada uno de estos conjuntos x mayúscula, x1 hasta xn también. Muy bien, entonces, pero bueno, todo esto es algo que pues uno normalmente ve en las matemáticas tradicionales, y pues la cosa es que cuando ve unas relaciones en este sentido tradicional, pues solamente se permite hablar de pertenencia o no pertenencia. Y aquí, en esta expresión que tenemos aquí, R representando una relación, pues utilizaré una como una función característica, como mencionábamos muy al principio del curso, que en los conjuntos tradicionales fue lo que tendrían si es que la empleáramos, porque en realidad no la usamos porque es muy sencillo, pero si la definiéramos, tendríamos una función característica que vale uno solamente si un o una tupla ordenada pertenece a la relación. Si fuera binaria, pues un par ordenado pertenece a la relación. Uno si pertenece, cero si no pertenece. O sea, no hay entremedios, no hay eh, niveles de pertenencia ni nada semejante. Eso es lo que se pide en una relación tradicional. O perteneces o no perteneces. Y claro que si hay ejemplos que directamente, digamos, quedan dentro de esta definición. Por ejemplo, si uno dice la relación de igualdad, pues claro, solamente, por ejemplo, si estamos en el plano XY, pues sean los pares 1 1 2 2 3 3 etcétera, porque son los que cumplían con que X es igual a Y. Entonces, ellos tendrían pertenencia uno, esos pares, uno 1 2 2 etcétera, estarían con pertenencia uno a la relación, y los demás, cualquier otro, tendría pertenencia cero, porque no cumpliría ser la X igual a Y. Entonces, es muy claro que ese tipo de ejemplos, mayor que, menor que, igualdad, cosas de ese tipo, cumplen de una manera completa, o sea, total, esta definición de uno o cero, o perteneces o no perteneces. Pero bueno, pues esos son casos muy extremos donde es sí o no, o sea, no hay duda sobre la pertenencia. Y vamos a ver más adelante que va a haber problemas que no son de ese tipo, ¿no? Sino problemas donde sí va a haber dudas sobre esa pertenencia, y entonces eso hace que pues tengan como niveles de pertenencia más bajas si hay más duda, más altas si no hay tanta duda sobre la pertenencia. Veamos un ejemplo más representativo de estas ideas. Consideremos, es un ejemplo binario por facilidad, que tenemos el dominio, en este ejemplo, de jugadores, son jugadores de fútbol. Y aquí menciona algunos nombres que tal vez ustedes conozcan. Y el otro dominio Y es el de países. De tal manera que si yo la relación aquí la pienso como cada jugador a qué país pertenece, pues establecería
una relación directa entre jugador-país, cada jugador con su país, y esos pares ordenados serían los que cumplen con sí ser los correctos, ¿no? Para esa asignación. Entonces, estos jugadores con esos países o dominios, es un dominio de países, la relación, digamos, correcta sería la que sigue, formada por estos pares ordenados: Raúl con España, Ciane Francia, Baggio Italia, Márquez México, Ronaldo Brasil. Eso es en otra manera que estuviera hermano Raúl con Brasil, pero no es, sabemos que no es verdadera. O Zidane con México, pues tampoco, y así, ¿no? Entonces, pero este conjunto, básicamente, si lo ven entre llaves, de pares ordenados, son los pares que cumplen con decir que, por ejemplo, aquí Raúl es un seleccionado, fue seleccionado de España, y así cada una de ellas. O si lo ponemos en forma tabular, que es muy usual usar esa representación, o, o matricial, tendríamos en en los renglones los jugadores y en las columnas los países, y la pertenencia sería uno solo cuando es ese caso, ¿verdad? Como Raúl con España, pues decía uno, y así Zidane con Francia, y los demás de la misma forma, y todos los demás serían cero. Esa sería, digamos, la manera en que se maneja una relación tradicional. Solamente pertenencia cero o uno. Y pues sí, claro, aquí no hay, no habría duda, ¿no? Sobre que estos pares son los que tienen pertenencia de uno, los que están listados aquí, y los demás pares que podrías tener posibles, pues no tienen, no, como no son verdaderos, pues tienen pertenencia cero, o no tienen membresía, ¿no? Como queramos llamarle. Y claro, aquí implícito en esta matriz están todos los pares que podría formar con estos nombres de jugadores y con esos nombres de países, pero pues todos los que no son verdaderos pues tienen cero, ¿no? Obviamente. Entonces esta representación no es muy útil en el caso de tradicional, porque va a estar llena casi de ceros y solamente unos cuantos unos. Pero es importante que la ponga aquí, porque en realidad para el caso difuso sí va a tener más sentido, porque para problemas donde hay incertidumbre puede haber muchos pares que tengan membresía, a lo mejor baja, a lo mejor algunos punto uno y otros punto dos y así, pero va a haber muchos más elementos que tengan alguna membresía entre cero y uno, y esta notación matricial va a ser más relevante, ¿no? Sin embargo, la podemos poner aquí como para dar la idea, ¿no? En este caso, para este ejemplo. Entonces, el concepto de relación en el caso tradicional es relativamente sencillo, es una idea muy directa, y ahí está representada en este ejemplo. Si queremos usar un ejemplo más, a lo mejor de matemáticas, pero que también es un caso de que es una relación tradicional, en este caso, suponemos que tenemos este universo, nomás los números de 1 a 6, y la relación es mayor que, como hace rato decía, mayor que, si dicho de esa manera, pues se cumple o no se cumple, no hay duda, ¿no? Entonces, si yo establezco que mi relación son todos los pares ordenados X, Y, tal que X es mayor que Y, para las pares X, Y que pertenecen a la R, bueno, de nuevo, esta matriz, o esta relación matricial que tenemos aquí, es la que define mayor que X mayor que Y, perdón. Ah, porque si vemos, pues sí, básicamente esta, estos números van a ser cero. Por ejemplo, en el primer renglón es cuando X vale uno y la Y va de 1 a 6. Entonces, el par uno uno pues tiene membresía cero, porque X es igual a Y. Y al aumentar la Y, pues con mayor razón, va a ser cero todo esto. En el segundo renglón, allí ya es cuando para X es igual a 2. El par del primer par de este renglón es el par 2,1. Ese sí cumpliría con tener membresía uno, porque está contenido en la relación. Sería el primer caso donde la X es mayor que Y. Sin embargo, ya en el segundo elemento equivale a 0 otra vez, ya porque este es la membresía para el par 2,2, y el par 2,2
pues la X es igual a Y, entonces la X no es mayor que Y, sería cero, y mucho menos las que siguen, porque las Y van a ir, conforme avancen las columnas, la Y aumenta de 1 a 6, entonces no cumplen. Luego me voy al tercer renglón y aquí ya va a haber ahora, como es este renglón para X igual a 3, pues el primer par que está aquí es el par 3,1. Entonces la X es mayor que Y, pues si es 1 la membresía. El siguiente es para el caso del par 3,2, también va a tener membresía 1. Y luego ya el que sigue ya no, porque va a ser el par 3,3, ya no la X ya no es mayor que Y y no de menos. Y así se fijan lógicamente en el último renglón, que es cuando ya para X es igual a, a 6, sí, para los primeros 5 elementos donde es X igual a 1, perdón, X igual a 6 es para Y igual a 1, Y igual a 2, Y igual a 3, Y igual a 4, Y igual a 5. Para todos ellos tenemos que hay membresía de uno porque la X es mayor que Y. Ya en cuanto la Y se vuelve 6 ya no hay membresía, es cero, no hay un valor mayor que cero, sino es cero, porque ya la X sería igual a Y y ambos serían 6, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos la idea de esta matriz, de lo que nos da esta matriz, que sería precisamente darme una membresía de uno cuando la X es mayor que y cero cuando no se cumple eso, ¿no? Básicamente, esto es lo que está mostrando esta matriz o esta representación matricial de la relación X mayor que Y. Entonces aquí lo decimos acá abajo, por ejemplo, par 5,1, pues si tiene membresía de uno, el 4,2, etcétera, pero por el 1,5, ¿no? Bueno, que serían en este renglón, con X igual a 1, cuando en la quinta columna, cuando Y vale 5, pues no tienen universidad, pero hay muchos casos más. Entonces, esta es la idea. Entonces, en estos dos ejemplos, pues más o menos recordamos o podemos estar recordando cómo es una relación tradicional, o sea, básicamente, eh, ¿perteneces o no perteneces? Y el ejemplo de X mayor que Y es claro. También sería otro ejemplo de X menor que Y, o como les decía, X igual a Y, que no hay dudas, o se cumple o no se cumple. Igual en el anterior, donde el sentido común o el conocimiento que todos tenemos de los hechos, en este caso de los jugadores, pues sabemos que unívocamente cada uno de ellos pertenece a un o fue seleccionado de un país específico, ¿no? No puede haber otra manera de verlo. Entonces, solamente cuando sí son los que, lo que uno sabe que es cierto, pues es cuando tiene membresía uno y cuando no, es membresía cero. Entonces, no hay tampoco duda, es uno o cero en un caso como este, y también en un caso como este es uno o cero. Pero bueno, esto no es, digamos, lo estamos poniendo como contraparte de lo que en realidad nos interesa, que es el verlo como difuso, para que vean cómo es la definición tradicional, cómo la conocían anteriormente, y ahora pasaríamos a ver cómo esa definición de relación se puede extender a que sea relación difusa. Entonces, en el caso de relaciones difusas, pues la función característica que allá veíamos anteriormente, que nomás puede hacer 0 o 1, ahora se le va a permitir que tenga grados de membresía o cualquier valor de membresía entre 0 y 1. En ese sentido, pues se puede ver como una generalización, porque la función característica que antes teníamos que solo era 0 o 1, ahora le permitimos que sean no nomás 0 o 1, que también eh, están incluidos ahí, ¿no? Sino cualquier valor entre 0 y 1 también es posible, no solo el 0 o el 1. Entonces, en ese sentido, por eso es una generalización o una extensión. De hecho, Sade, el padre de la lógica difusa, él llamaba esta idea de convertir los conceptos tradicionales de matemáticas, como fue conjuntos, que ya lo hicimos, y ahora relaciones, el pasarlos de no difuso a difuso, le llamaba el principio de extensión, porque era una manera, estaba haciendo en realidad una extensión de conceptos de matemáticas tradicionales a matemáticas difusas. Entonces le llamaba eso el principio de extensión. Pero bueno, es conceptualmente la idea, ¿no? De lo que se está haciendo. Entonces, el grado de asociación entre elementos, que antes era solamente 0 o 1, la asociación entre elementos de un conjunto u otro y otro, ahora puede dar cualquier número entre 0 y 1 y así ya se vuelve una relación difusa.
Claro, para que esto tenga sentido, pues precisamente la relación que uno eh, tiene en esos casos ahora, pues es una relación donde no hay certeza total sobre la pertenencia o no pertenencia, sino que es precisamente de un nivel de ser bien. Entonces vamos a poner la definición. Entonces, igual, si tenemos n variables en n universos de discurso, aquí las minúsculas son variables y las mayúsculas son universos, respectivamente. Si tengo una función de membresía, se va a llamar, que mapea la tupla en este universo a un número en el intervalo de 0 a 1, voy a tener una relación difusa. O sea, esta expresión. Tengo una relación R, una relación R va a ser relación difusa, si tengo una manera de, cuando los elementos los tome de estos dominios o universos, eh, tengo una manera de obtener un valor entre 0 y 1 para su membresía, entonces va a tener una relación difusa, básicamente. Entonces, si lo veo más sencillo para el caso binario y nomás hay dos universos de discurso, el X mayúscula y el Y, es como si estuviera en el plano XY, eh, pues la función de membresía debe mapear pares ordenados a un elemento de X mayúscula y un elemento de Y mayúscula, o sea, un par ordenado, y tengo que obtener un valor entre 0 y 1 para decir qué tanta membresía tiene la relación. Eh, Si diera 0, que sí que no tiene nada, la pertenencia es 0, no hay como antes. Y si diera solamente y si diera el 1 es como antes, el valor total, pero también puede ser un valor entre medio, ¿no? Un valor entre medio de 0 y 1. La otra manera de ponerlo, claro, eso está en el producto cartesiano, como lo ven ahí, esta expresión con los pores, el signo de por aquí o arriba, es pues en el producto cartesiano, que son eh, los elementos de los dos, tomar los pares ordenados en el caso de X y Y nomás, vienen de los dos dominios o dos universos y es lo que llaman el producto en el producto cartesiano. Entonces, si lo veo de otra forma, también la definición matemáticamente o formalmente es esta. Los pares X y Y que van a estar entre llaves en el conjunto, los pares XY, van a tener una función de membresía bidimensional, en este caso que es binaria la relación, que nos va a dar un valor de membresía entre 0 y 1 para cada par ordenado. O sea, voy a poner el par ordenado aquí dentro en los argumentos y la función me va a dar un número entre 0 y 1 que denota, si la membresía cercana a 1, que ese par X ya tiene más membresía a pertenecer a la relación, o si el valor es cercano a 0, pues tiene poca membresía en la relación, ¿no? Esa es la idea de, claro, y eso para todos los pares X, Y que pertenecen a este producto cartesiano. Vamos a ver un ejemplo. Eh, un ejemplo cotidiano, este es un ejemplo de países y vamos a X está formado por estos países y Y por estos otros y la relación R va a ser, en este caso, entre comillas, las palabras cerca de. Se fijan, yo al decir cerca de, pues es algo, no es exacto, que sí o no, como en los ejemplos que vi anteriormente de relaciones tradicionales, porque la cercanía es algo subjetivo. Subjetivo quiere decir que depende de la persona y depende del contexto y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, vamos ahorita a no preocuparnos tanto de cómo, digamos, lo mediría. En un momento dado ya si fuera algo práctico, pero vamos a suponer que así es y lo vamos a poner matricialmente. Cuando aquí están ah, los países unos países en los renglones y que son México y Colombia, y en las columnas México, Costa Rica y Argentina. Entonces, cercanía, bueno, obviamente México con México pues sería membresía 1, porque es así mismo. México con Costa Rica, pues un valor alto no es relativamente 0.8, porque sí está cerca, pero no tanto. Y bueno, Argentina, pues sí que sí está lejos, tiene una membresía más baja. Bueno,
Aquí ya sería opinión si quisiéramos, en realidad alguien de nosotros crey- creyera que es un número diferente, pues no es. Y en los casos como estos, pues la gente puede tener su opinión. Ya cuando se implementa en sistemas, pues tiene que llegarse a unos valores que sean representativos de la gente que va a usar un sistema, por ejemplo, en particular, un sistema difuso, etcétera, ¿no? Pero aquí vamos a verlo como un ejemplo nomás de tipo de ejemplo de clase. Y bueno, México con Colombia, como está más entre medio, está más cerca de Costa Rica, está más, un poco más lejos Colombia y mucho más lejos Argentina, en realidad, geográficamente hablando. Entonces, con Colombia es 0.5, Colombia con Costa Rica está más cerca, por eso este punto 9 que está aquí. Y Colombia con Argentina está más cerca de Argentina que México. Entonces, estas membresías que están ahí en esta tabla entre 0 y 1 representan la cercanía eh, de los países en un contexto, ¿no? Para, a lo mejor, ah, para un grupo de personas, ¿no? Que, que quisieran, ¿no? Plantear esta medida, ¿no? De cercanía. No, vamos a suponer que fuera correcto para, digamos, para el ejemplo. Y también se puede representar la tabla como matriz. Entonces, la relación, entre comillas, cerca de sería esta matriz. Igual los números que están aquí, 1.8.3, 0.5, 9.5. Se fijan, esto representa lo que está acá arriba. Igual, los renglones son del primer conjunto X mayúscula, las columnas son del segundo conjunto Y mayúscula, y pues en ese orden es igual que acá, ¿no? Es lo mismo. O la otra manera de ponerlo, que es la notación extendida, sería poner cada par ordenado con su membresía. Por ejemplo, el par México, México tendría membresía 1, el par México, Costa Rica tendría membresía 0.8, México, Argentina 0.3, Colombia, México 0.5 y así sucesivamente. Estas, esta unión de pares ordenados con sus membresías formarían la relación también. Entonces, se fijan tres maneras alternativas de escribir esta relación. Bueno, independientemente de la manera que en un momento dado podríamos nosotros preferir alguna sobre la otra, son equivalentes. Cualquiera de las tres expresa lo que queremos decir en este ejemplo. Y bueno, la idea de poner las tres de nomás para que vean que podría ser de cualquiera de las tres formas que lo pusiera, pero no, normalmente no estaría usando al mismo tiempo las tres notaciones, no sería a lo mejor práctico, pero bueno, aquí está representado, ¿no? Entonces se fijan, en este caso, la relación es difusa o incierta. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una relación que establece la cercanía entre el país. Entonces, cercanía, pues es algo que tan cerca o que tan lejos, es algo difuso o algo subjetivo. Esa es la razón por la cual es diferente esta relación a las anteriores que veíamos. Muy bien, bueno, más adelante vamos a ver otras, pero ahorita por lo pronto nos conviene aclarar algunas propiedades de estas relaciones difusas, que algunas de esas propiedades también se cumplen en las relaciones clásicas, pero en este caso, como igual como cuando veíamos el caso de conjuntos difusos comparado con conjuntos tradicionales, algunas de estas la idea de algunas de esas propiedades es la misma, pero ahora tengo que involucrar a las funciones de membresía, porque las relaciones difusas están basadas en las funciones de membresía, entonces no hay otra forma. Entonces, por ejemplo, una relación es reflexiva, que este concepto existe en relaciones clásicas también, si la membresía de un elemento consigo mismo siempre es uno. Lo veíamos en el ejemplo anterior, bueno, México con México. Si no hay razón para no pensar que esto sea correcto, pues se cumple totalmente la cercanía, ¿no? Porque es el mismo país, o sea, en el caso trivial, la membresía es uno. Eso es a lo que se refiere la reflexibilidad. Ahora, va a haber algunos casos, aquí hay una, perdón, en que también me va a brincar esta ayuda, lo que le comento, en que sea simétrica la relación. Simétrica significa que X con Y sea lo mismo que Y con X. Y muchas veces también no hay razón para no pensar. Bueno, es como si yo comparo México con Colombia y lo dije a Colombia con México.
pues es la misma, ¿no? Prácticamente si hablo de cercanía, nomás lo estaría diciendo en diferente orden, y si en ese caso sería simétrico, para puede haber otros casos donde no. Eh, por otro lado, de la reflexividad también podría ser, aunque es, decíamos, en ese ejemplo es obvio que X con X la inversa es uno, o sea, se cumple totalmente. Podría ser casos en que no necesariamente depende del problema. Entonces, si no fuera cierto eso, sería antirreflexiva. O en el caso simétrico, si no fuera que XY, la membresía era lo mismo que Y con X, sería asimétrica o antisimétrica, en unos le llaman de una manera o la otra, si fuera diferente XY comparado con YX. ¿No? Entonces, eh, estas definiciones también son conocidas del caso de relaciones tradicionales. Y de hecho uno comprueba, depende cómo está definida, si se cumple o no la propiedad, ¿no? Correspondiente. Muy bien, entonces, eh, las relaciones difusas, básicamente, las podría ver como conjuntos difusos en un momento dado, si pienso que, pues, nomás son conjuntos de pares ordenados. Por ejemplo, en el caso de relaciones binarias, lo que tengo entre llaves, en vez de elementos individuales como en conjuntos normales, lo que tengo entre llaves en la relación son pares ordenados. Entonces, si lo veo de esta manera, son conjuntos también, de una manera más general. De tal manera que entonces podría aplicar las operaciones de conjuntos también a las relaciones. Bueno, y prácticamente las operaciones de conjuntos difusos a las relaciones difusas en este caso. Entonces, si tuviera, por ejemplo, en ese sentido, podría haber la intersección, la unión, o sea, las operaciones que ya había visto para conjuntos difusos, también para relaciones. Por ejemplo, en el caso de intersección, solo que ahora estoy hablando de intersección entre dos relaciones, o sea, sean R y S, dos relaciones binarias en el producto cartesiano, X por Y, su intersección va a ser una nueva relación, que la denotaría usando el símbolo de intersección, R intersección S, estaría formada por pues, los mismos pares, pero calcularía la membresía de los pares resultantes con el mínimo. Ese es el operador de mínimo, igual que lo hacía para intersección de conjuntos, pero aquí estaría combinando las membresías de los pares ordenados. Por ejemplo, X, Y en R puede tener su membresía y X, Y en S puede tener su membresía. Entonces lo que yo haría entre esos dos par, entre, en realidad es el mismo par, pero en diferentes relaciones, entre los pares X, Y en las dos relaciones distintas en que están R y S, combinaría su membresía, tomaría la mínima membresía. Entonces la función de membresía nueva que estaría formando pues, sería con los mínimos de las membresías de los pares correspondientes en las relaciones. Y lo puedo escribir también. A lo mejor la anotación de abajo es más explícita, porque esta de arriba está usando la anotación esta del símbolo que se parece al de integral, que sabemos que lo único que quiere decir es que es la unión de todos los elementos que cumplen con eso. Pero la notación acá abajo tal vez sea más clara. O sea, todos los pares ordenados X, Y en este producto cartesiano, su membresía, la membresía que tendrían en esta intersección R con S, estaría dada por el mínimo de las membresías del par X y en R con el par X y en S. Entonces ahí calcularía con el mínimo. Y la unión, pues es la misma cosa, sabemos ya de cuando vimos conjuntos, ahora en relaciones entonces sería con el máximo. Entonces sería la misma idea, que es como un OR, sea con el máximo, o si usamos la notación más explícita, más extendida, pues para todo par XY en el producto cartesiano X por Y, la membresía de un par XY en la relación R unión S o sí, reunión S sería dada con el máximo de las membresías de los pares en ambas relaciones. ¿Ok? Entonces, es la misma idea que en conjuntos normales, pero aquí sería
lo que estoy uniendo son relaciones que tienen pares ordenados, en este caso. Entonces, veamos un ejemplo. Desde la relación R, relación difusa R, X es tan rico como Y. Estamos comparando, ah, podrían ser personas, podrían ser países, ¿no? O sea, algo así, pero es algo difuso porque, como me dices, esto es tan... Entonces, ah, entonces, consideramos este universo, U, 10 millones de pesos, 20 millones, 30, 50, hasta 50 millones de pesos son los valores de U. Y aquí está, en las Y, en las X. Obviamente, cuando es aquí, es el uno, ese es 10, ¿no? El 0 se pasó nomás, pero bueno, cuando es 10 con 10, pues es uno. Pero que es aquí es, toda la diagonal va a ser uno, porque ahí está comando 10 con 10, 20 con 20, 30 con 30, etcétera. Fuera de la diagonal, bueno, comparar 10 con 20, pues ya mm, es 0,66, 10 con 30 es 0,5, 10 con 40 0,4, 10 con 50 0,33. Va a ir bajando porque va siendo mayor la diferencia, ¿verdad? De 10 contra 50. Entonces alguien que tiene 10 contra alguien que tiene 50, pues ya no puede ser que es tan ah, rico como él, sino está más lejano, ¿no? Y está más, entre más cerca sean los valores, está más alto el número, ¿no? Entonces, esta es R y esta es S, vamos a suponer, independientemente de los números, es un ejemplo solamente. Entonces, si hago el ejemplo, la idea es hacer la unión y la intersección, como comentábamos. Con estos números, si hago la intersección, tenía que combinar con los mínimos. Por ejemplo, en la primera, el punto 66, por ejemplo, de este, con el punto 33, el mínimo daría punto 33. Este con este el mínimo daría punto 5, este con este daría punto 4, este con este daría punto 33. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este renglón. Los mínimos elemento por elemento. Y en la unión al revés, los máximos. Cuando comparo elementos de arriba y de abajo, los correspondientes, estará tomando la membresía más alta. Entonces, la unión me da valores más grandes, la intersección me da valores más bajos. Y aquí hay muchos ceros porque cuando uno de ellos es cero y el otro no, de todos modos el mínimo va a dar cero en la intersección, obviamente. Acá no, acá prácticamente nunca me da cero porque con que uno de ellos dos tenga valor, como es el máximo, me va a dar siempre un número, ¿no? Entonces, ya sean las uniones entre las relaciones, perdón, la intersección y la unión entre las relaciones. Pues, esas operaciones, digamos, son las clásicas, no hay mucha diferencia con lo que ya habíamos visto, igual podemos ver mucho más ejemplos, a lo mejor no tan, ah, no es tan necesario porque no es tan complicado, pero una operación que sí es más importante en las relaciones, y de hecho esta va a ser la base de el método de inferencia o método de razonamiento lógico difuso que vamos a ver más adelante, es la operación de composición. La composición lo que hace es combinar relaciones. Entonces, si una relación, por ejemplo, R1 va de X a Y, del espacio de X al espacio y luego la relación R2 va de Y a Z, la composición va a combinarlas y me va a dar una relación que va de X hasta Z. O sea, una relación R1 va de X a Y, la relación R2 va de Y a Z, entonces la composición me dará una relación de X a Z. Prácticamente se combina las relaciones. Claro, tiene que haber ciertas condiciones para que esto se pueda hacer, o sea, que sean compatibles los dominios de estas relaciones para que se pueda combinar, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, ah, eso también es muy usado en funciones. En funciones el equivalente sería que una función la sustituyera en otra función. Por ejemplo, que yo tuviera y igual a f de x y lo x fuera una función g de z. Entonces yo podría sustituir g de z dentro de f de x y me va a dar una función nueva, ¿no? Básicamente, y de función de z. Esa sería la idea. Pero bueno, vamos a ver las definiciones claramente. ¿No? Ahí lo hacía como para recordarles lo que ya conocen de composición de relaciones y de su, básicamente composición de funciones, si le queremos ver así, con sustituir una función en otra, ah, que se va a extender aquí al caso de difusos. Entonces, vamos a suponer que tenemos
otra vez X y Y. En ese caso, cuando la relación es una función, si quieren más sencillo verlo, pues tengo que Y es una función de X, ¿no? Esta función en realidad me da una relación entre las variables o una asociación entre las variables. Eh, claro, hay que recordando, no siempre, digamos, una función es un caso particular de una relación, siempre no hay que olvidarnos de eso, pero podemos ejemplificar con funciones. Entonces, de esta manera sabemos que dando un valor de X, con la función obtengo una Y. Y precisamente en la figura, aquí está lo que estoy diciendo. Para un valor, bueno, si X vale A, yo puedo ir a la función y me va a dar una Y igual a B. Entonces, para cada X, la función o la fórmula en la ecuación de la función, para cada X me va a dar una Y, ¿sí? Entonces, básicamente estará asociando elementos de X con elementos de Y y cada caso me dará un par ordenado. Por ejemplo, aquí el par ordenado que estoy mostrando aquí sería A, B, porque para X igual a A me da Y igual a B, entonces el par sería A, B, y así para otro elemento que tomara de X, la Y que me dé va a dar otro par ordenado, y sucesivamente. Ese es el caso más clásico que tenemos de una relación, pero donde una ecuación de una curva, por ejemplo, como esta, me las daría, me daría los elementos de Y que corresponden a cada X, básicamente. En este caso, ah, esto se puede ver similar a una relación. Entonces, en este caso, nomás la diferencia es que voy a tener aquí X con Y, ¿sí? La X está acá y la Y está acá, y tendría que tener una función de membresía bidimensional que relacionara los elementos de X con Y. Acá, digamos, si esto no hay duda, como lo estaba diciendo, sería un caso de los tradicionales, porque al valor de A le asocian la B y es membresía uno y ya, ¿no? No habría más que discutir. Pero si mi ejemplo es como los que estuve mencionando, donde tengo una función de membresía asociada a, a esta relación que estoy estableciendo entre X y Y, va a tener una función de membresía como, por ejemplo, como esta, que es una bidimensional, una gaussiana bidimensional, que me establecería la membresía que existe entre los pares ordenados, básicamente, ¿no? En el caso similar de arriba, pero con membresía, ¿no? O puedo tener algo como esto si considero, por ejemplo, para un valor, ahora, si fuera un valor de la X en particular, por ejemplo, X igual a cero, con su membresía, y lo extendiera sobre el eje de las Y's, que es lo que le llaman extensión cilíndrica, ah, esa, esta función de membresía proyectada la puedo intersectar con la función de membresía y me va a dar esto. Y luego esta intersección la puedo proyectar sobre el eje Y ahora para tener el resultado. Y eso sería lo equivalente a evaluar una función o tener una relación tradicional donde un elemento, como ponía X igual a, le da a uno en la función esta Y igual a B. En el caso difuso, para un conjunto difuso que fuera el dato de entrada, eh, para obtener el resultado, tendré que intersectar la función de membresía de ese dato de entrada X con con la función de membresía de la relación, y me daría esto. Y luego si proyecto sobre el eje Y, me daría eso. Entonces aquí me daría en el eje Y esta función de membresía para el resultado. Una función de membresía para el resultado. Y esto es lo que en realidad estaría yo haciendo en el caso difuso para encontrar un resultado en particular de una manera similar a lo que hace uno en una función, que para X igual a medalla igual a B, aquí para un conjunto A, que lo extiendo y lo intersecto con la función de membresía de la relación
y luego lo proyecto sobre el eje Y, me daría el resultado final y le podría llamar el conjunto difuso B a este que me da. Puedo suponer que lo que tenía el conjunto difuso A como entrada, lo extendí para intersectarlo con la función de membresía esta gaussiana y me dio esto y luego lo proyecté sobre el eje Y y me da una función de membresía que le llamo B mayúscula. Eso es lo que o lo que necesito hacer en el caso de difuso, ¿no? Para obtener un resultado congruente final del uso de la relación difusa para llegar al resultado final, ¿sí? Entonces, si lo resumimos, es esto, la composición, o sea, el obtener ese conjunto difuso B mayúscula es la composición de A con R, la composición del conjunto difuso A, que es la entrada, con la relación. Pero eso es equivalente a esto que estaba viendo. Proyectar, o sea, necesito intersectar R con la función inversa de R con la tensión cilíndrica de A y proyectarla. O sea, lo que hacíamos en las figuras. Y todo eso equivale a hacer esto, porque básicamente la intersección es el mínimo y la proyección la hago con el máximo. Entonces, la función de membresía del conjunto difuso B, que es la conclusión, digo, el resultado de todo esto, eh, es la composición, le llaman max-min, o sea, hago el mínimo con la función de membresía de la relación, que es bidimensional, el mínimo que sea como una intersección con la función de membresía de A, que es lo que entra, y luego, como puede haber varias X que den resultado ahí, me dan en realidad una función, tomo el máximo de ellas para sacar el valor de la membresía de la Y, que es el resultado final. Prácticamente entonces estamos diciendo que la composición de las dos relaciones es, en general, una combinación de max-min para darme la, la función de membresía de los pares ordenados de la composición. En el caso particular de que la relación es una función, es como acá arriba, como lo estoy diciendo, como lo puse en las gráficas. Si en general las dos relaciones fueran con dos variables, o sea, con pares ordenados ambas, lo cual no pasa acá, pero acá es un valor puntual con un valor, acá está X con la otra relación tiene XY, pero esta nomás tiene X. Pero si fueran ambas con pares ordenados, de todos modos podría combinar con el max min, pero habría función bidimensional para ambas relaciones, para R1 y R2. Entonces, esta sería la definición completa de la composición max min que utilizaría si me interesara estar haciendo ejemplos de composición de relaciones, pero la que me importa es esta que está acá arriba, porque prácticamente lo que yo voy a ocupar, básicamente en lo que sigue, para poder usar reglas Zipf-Den, que son un caso especial de relaciones difusas, voy a ocupar hacer una operación como la que está hecha aquí, como una evaluación de función como una composición max-min, pero en realidad la entrada, o sea, el dato que tienes es en X nomás, porque es como lo hacen en matemáticas, siempre hacemos algo como lo que está aquí, perdón, esto. Si un modelo matemático es el que tengo para un problema, pues voy a tener una fórmula y voy a dar un valor de X y me va a dar una Y. Ese es lo que voy a hacer con un modelo, si es una función algebraica. Entonces, si es un modelo difuso, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases, lo que va a tener es, bueno, la relación es como el modelo, pero en este caso, que pues va a relacionar las variables que existen en el problema, pero lo que voy a dar como información de entrada va a tener membresía y tengo que combinarla para sacar la y esto es lo que ocupo. Por esa razón, esta es la parte esencial y de hecho, el método de razonamiento lógico que es el que queremos tener. Prácticamente aquí tenemos ya todas las herramientas, pero bueno, todavía no le pongo un nombre bien y lo vamos a definir posteriormente. Va a estar basado en esto, en que la inferencia lógica, que es lo que ocupo hacer, ocupo
hacer inferencia para tener resultados, usando reglas, está basada en este concepto de combinar con max-min la membresía de la relación con la membresía del dato de la entrada, que son las X en este caso. Claro, pueden ser más variables, sí. De hecho, pues, el concepto es similar, pero bueno, aquí está con sola X que me da Y, ¿verdad? Que es la idea más básica, pero se puede extender a más variables. Eh, la manera de encontrar el resultado Y con su membresía es combinando con max-min mi relación que tenga o relaciones que tenga con la membresía de lo que entra como dato X para que me dé la Y con su membresía, básicamente. Eso va a ser la clave del razonamiento lógico y le llaman muchos inferencia composicional al método de razonamiento lógico porque es una inferencia basada en la composición max-min. Eh, y tal cual es como inicialmente lo propusieron y el primer difuso que se hizo en los setentas por Mamdani y el método que propuso él lleva su nombre, fue usando básicamente estos conceptos de alguna manera, no tan matematizados en su momento porque no estaba tan avanzado el campo en ese tiempo, pero esta básicamente era lo que hizo. Entonces, hasta aquí llegaríamos el día de hoy, pero la idea es que, esas son las referencias básicas de esto que estuve mencionando. La, la idea de todo esto es que estamos poniendo toda la base para poder lograr tener estos modelos difusos que queremos o sistemas difusos eventualmente para ya las aplicaciones, donde tenemos ya la idea de que vamos a tener la herramienta para poder hacer razonamiento. Y eso es lo que los hace a los sistemas difusos unos sistemas inteligentes o sistemas que emulan al ser humano en obtener resultados en dominios o de expertez o dominios de conocimiento. Pues usamos básicamente, como vamos a ver más adelante, las reglas sirven para expresar el conocimiento de los expertos y la manera de razonar con esas reglas y con los datos que tengamos en los problemas que resolvamos es hacer uso de las reglas como, como aquí estamos viendo, como si fueran estas relaciones y obtener las salidas con las X, obtener las Y. Es la misma idea. En cualquier área buscan eso, con X tener Y, solo que la gente que lo hace por los modelos matemáticos, pues tiene que encontrar las ecuaciones que relacionan las X con las Y, ¿no? Pero aquí buscamos sistemas difusos, vamos a ver, o modelos difusos que relacionen las X con las Y y la manera de relacionarlos son con bastantes relaciones difusas o reglas difusas y luego buscar manera de usarlas para con ellas como razonar, ¿verdad? Como un razonamiento lógico. Entonces esa es la idea. En la siguiente clase, entonces precisamente empezaría por allí, precisamente el método de razonamiento lógico, que es lo principal de esta unidad, de este capítulo de lógica difusa, es lo que nos interesa. Entonces voy a pasar de estos conceptos a ver más claramente cómo está estructurado el razonamiento lógico y cómo lo puedo usar. Esa sería la idea de la siguiente clase. Entonces, muchas gracias por su atención y continuaríamos en la siguiente sesión con ese paso hacia razonamiento lógico.